¿Qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Bonilla Obispo. Y mi nombre es Jonathan Vargas García. Este es un informe del protocolo de investigación para la materia Taller de Investigación 1 del quinto semestre de la carrera Ingeniería Mecatrónica. A lo largo de este video expondremos el tema y los subtemas del protocolo. La investigación se llama bobinas de Tesla. Como su nombre lo dice, indagamos acerca del tema y logramos esta investigación. Comencemos con la introducción. La portada de nuestro trabajo de investigación. Este sería nuestro índice. Contamos con una introducción, una justificación, planteamiento del problema, objetivos generales, objetivos específicos, marco teórico, estado del arte, que sería un subtema, y dentro del estado del arte contamos con la vida de Nikola Tesla. De ahí, en un subtema dentro del marco teórico, serían los inventos destacables de Tesla. Después de ahí contamos con varios subtemas dentro de esos inventos, sería como el campo magnético, motor de corriente alterna, desarrollo de los rayos X, entre otros. También contamos con la metodología y unos conceptos básicos. Dentro de los conceptos básicos tenemos resonancia, inductancia, transformador eléctrico, arco eléctrico, toroide, y después de ahí nos vamos al desarrollo para concluir con nuestro proyecto, que dentro del desarrollo tenemos bobinas de Tesla, uso de las bobinas, producción de las descargas, peligro del manejo de las bobinas, uso de las bobinas, ajustes de pequeñas y de las bobinas y construcción de bobinas de Tesla. Y de ahí ya nos saltamos a nuestras conclusiones y hasta el final las bibliografías. Comenzaremos con nuestra introducción. Vamos a contar con un resumen de nuestro proyecto o de nuestro trabajo, empezando con una breve cita de lo que creó el científico que estamos investigando. Bien, en la justificación fue basada conforme al documento de investigación. En este apartado se expone el porqué de la investigación y cuál es el motivo por el enfoque del documento. En este apartado, a diferencia de la justificación, se analiza el motivo por el cual se plantea cierta problemática. De ahí el nombre. Se consideran unos cuantos hechos del por qué se llega a la investigación. Los hechos son sucesos de la actualidad, por ejemplo, el impacto de las centrales hidroeléctricas, ya que éstas impactan en el medio ambiente de forma directa y de manera preocupante. Entonces, del por qué existe un problema. En los objetivos, nuestro objetivo general es exponer las principales características y los funcionamientos de este mismo proyecto. En dado caso serían de las bobinas de Tesla. Los objetivos específicos sería sintetizar su historia, conocer sus principales características, catalogarlas por diferentes tipos, detallar un prototipo y determinar el uso de algunas bobinas. Comenzamos con el marco teórico, estado del arte. El estado del arte, aquí veremos una breve historia sobre la vida de Nikola Tesla. También se verán documentos e investigaciones previas a esta investigación. De aquí se narra un poco de la vida de Tesla, cómo es que llegó al punto de que inventó la bobina de Tesla, y para eso se pusieron unos cuantos inventos destacables de Tesla.
Se exponen diferentes inventos del físico Nikola Tesla. En primer lugar se presenta el campo rotativo, magnético rotativo. Algunos confirman que podría ser la primera gran creación de Tesla. Después está el motor de corriente alterna, muy conocido y usado actualmente. En sí, es un aparato capaz de convertir alguna energía en energía mecánica de rotación. Este fue en el año de 1893 y fue presentada en la Feria Mundial de Chicago. Luego sigue el desarrollo de los rayos X. Él no lo inventó en sí, pero sí hizo grandes aportes a este. Por eso se le acredita como invento. También uno de los inventos más conocidos de él fue la radio. Se le reconoce que en el año 1897 Tesla logró enviar una señal de transmisión inalámbrica. Otro invento fue los rayos de energía directa, que es un aparato capaz de disparar partículas concentradas. Un invento un poco extraño, pero igual reconocido, fue el teslascopio. Se trataba de un aparato capaz de comunicarse de un punto a otro o enviar datos de un punto a otro estando dentro de la Tierra o fuera de esta. La corriente alterna fue una de las aportaciones más grandes de la historia y del científico físico, y por lo cual la sociedad lo conoce. Hasta en la actualidad se sigue usando, ya que todos los días usamos la corriente alterna en nuestras casas, en donde tengamos que usarla. Además, tuvo éxito en otros inventos, como por ejemplo las puertas lógicas, bombillas sin filamento y lámparas fluorescentes, dispositivos de electroterapia, turbinas sin paletas, principios teóricos del radar, oscilador vibracional mecánico, control remoto, bujía para encendido de motores de explosión, aviones STOL, radiogoniómetro. Después comenzaremos con la metodología. La metodología que se aplica en esta investigación principalmente viene de la investigación tanto aplicada, deductiva e informativa. ¿Por qué la aplicada? Porque en este protocolo se enfoca en conseguir una información clara y precisa. El método deductivo se usa para llegar a una deducción que se hizo previamente. Y la informativa es la principal, ya que se basó la investigación en documentos informativos como lo son libros, revistas, artículos de internet e incluso periódicos. Después comenzaremos con los conceptos básicos. En los conceptos básicos veremos muchas cosas que tienen que ver con la construcción de estas mismas de bobinas de Tesla. Por ejemplo, la resonancia. Desde un punto de vista científico, la resonancia es un fenómeno físico que tiene lugar cuando se ejerce una fuerza sobre un oscilador. Después de ahí pasamos a la inductancia. La inductancia la llamaremos al campo magnético que crea una corriente eléctrica. Después de ahí tenemos a un transformador eléctrico. Este es un dispositivo que convierte la energía eléctrica alterna a un cierto nivel de tensión en una energía alterna de otro nivel de tensión. De ahí pasamos al arco eléctrico. El arco eléctrico que se forma entre dos electrodos sometidos a una diferencia de potencial y colocados en el seno de una atmósfera gaseosa enrarecida. La toroide, superficie de resolución generada por una curva plana cerrada por girar alrededor de una recta exterior coplanaria.
Comenzamos con el desarrollo. Para la construcción del dispositivo se usa un transformador eléctrico, el cual ya vieron. Aquí se expone el proceso por el cual se va a construir una bobina de Tesla. Se exponen las ventajas de este proyecto, como por ejemplo la falta de contaminación al medio ambiente y que reduce el costo de energía eléctrica, entre otras. Igual se exponen las desventajas, como por ejemplo que tiene altas tensiones con otros aparatos eléctricos, entre otros. Se exponen formas y fórmulas en cómo se va a ir desarrollando este aparato. E igual se exponen unas cuantas aportaciones anteriores de Tesla para llegar a una conclusión de cómo se va a usar esa información en esta bobina de Tesla, como por ejemplo los arrollamientos y pues, los osciladores, entre otras cosas. He aquí una imagen del arrollamiento primario usado en la bobina de Tesla, que pues es una bobina o un carrete de Ruhmkorff. Y sus principales partes son el arrollamiento primario, el arrollamiento secundario, la batería de corriente continua, la salida de alta tensión, el contacto en serie con el arrollamiento primario, el resorte que gobierna el contacto y el condensador apaga chispas. De aquí se usan condensadores, los primarios, los secundarios. También se tiene en cuenta el número de vueltas del hilo metálico, recubierto de seda, lo que viene enrollando a esta bobina. También vienen algunas formas de hacerlo con los hilos o sin hilos, empleando en estas bobinas como unidades transmisoras o unidades receptoras. También Tesla patentó varios de sus desarrollos en este sentido, empleando este tipo de bobinas. Y aquí se muestra, serían los anexos del desarrollo. Se muestran imagen tomada de un prototipo de una bobina de Tesla. Aquí se muestra cómo sería básicamente una bobina de Tesla a tamaño escala. Si bajamos un poco más, podemos ver el circuito de una bobina de Tesla y un esquema. Se supone que esta bobina de Tesla pues funciona con 9 volts, pero obviamente como les comento, solamente es un prototipo y a tamaño escala, o sea que no funciona con demasiado voltaje. Las bobinas de Tesla actuales se pueden encontrar pues más que nada en muchos aparatos electrónicos que tenemos en la actualidad. Antes eran unos monstruos de no sé, 2-3 metros, y ahora nada más son un embobinado de 1 o 2 centímetros. De aquí, nada más, Tesla, pues, siguió desarrollando, bueno, se siguieron desarrollando con base de lo que Nikola Tesla fue diciendo. Básicamente no cambió demasiado al diseño que él tenía, solamente se fueron reduciendo o se fueron mejorando los prototipos, y así llevándonos a la mejora continua de estas mismas. Se tomó en cuenta las altas tensiones y se solucionaron cambiando los arrollamientos, cambiando el orden, el voltaje con el que se trabajaba, entre otras cosas. Y aquí es lo que presentamos en el desarrollo.
Después tenemos aquí el uso de las bobinas para transmisión y recepción, generador de pulso de RF. Que bueno, básicamente aquí se explica cómo es el uso de las bobinas de Tesla para la transmisión y recepción de ondas de radiofrecuencia. Con estas bobinas, Tesla consiguió demostrar la transmisión de potencia eléctrica sin cables de un transmisor o un receptor. Para los transmisores se llegaron a empezar enormes bobinas Tesla, como ya se los había comentado, que las bobinas de Tesla eran enormes, capaces de operar con niveles de potencia con picos muy altos. Ahora se puede lograr lo mismo, en la actualidad se puede lograr lo mismo, pero obviamente con un aparato más pequeño. Producción de las bobinas, de las descargas. Aquí ya tenemos la producción de las descargas de Tesla. Estas bobinas muchas veces pueden ser un poco inestables o no inestables, sino que si su construcción se lleva mal, podemos producir descargas muy fuertes para el usuario. Básicamente es como un condensador que solo se carga y se descarga. Es lo que trata de decir aquí este apartado. Peligro del manejo de las bobinas de Tesla. Las corrientes eléctricas de alta tensión de las descargas de una bobina de Tesla pueden ser peligrosas para la salud de un humano, ya que estamos hablando de tensiones de miles o cientos de miles de volts. Estas bobinas trabajan con mucha energía. Muchas de ellas, pues si salimos con heridas muy graves, sería, yo creo que algo muy bueno, porque trabajamos con tensiones muy altas. Hasta incluso puede llegar a la muerte. Uso de las bobinas de Tesla. Como anteriormente se había expuesto de dónde encontrábamos estas bobinas, aquí igual se exponen unos ciertos usos, como por ejemplo la electroterapia o algunos aparatos pseudodomésticos, entre otros usos. En este apartado simplemente se está exponiendo dónde podemos hallarlas y dónde podemos encontrarlas y observarlas. Ajuste de las pequeñas bobinas de Tesla. Para aquellos aficionados que quieren realizar su propia bobina de Tesla, de pequeña potencia, ha de recordar que una bobina funcione correctamente. Ha de ser excitada en su bobinado primario por una señal de RF. Eso quiere decir que, pues, más que nada, para las personas que realizan sus bobinas de Tesla a tamaño escala, como ya les había mencionado hace un rato, deben de más que nada pasar corriente por el bobinado primario de esta bobina de Tesla para que pueda cargarse como si fuera una pila y después, como lo había comentado mi compañero, descargarse. Esto es lo que hace una bobina de Tesla, pero lo estamos hablando a tamaño escala. En este apartado se encuentran unas cuantas instrucciones de cómo crear tu propia bobina de Tesla. Estas nada más son puras recomendaciones de cómo se puede crear nuestras conclusiones. Estas fueron a las que nosotros llegamos.
Se dice que gracias a esta investigación, concluimos que una bobina de Tesla es un dispositivo que trabaja con corriente alterna y funciona como una batería, que al liberar la carga eléctrica se puede apreciar un arco de luz eléctrica. También se llegó a la conclusión que estas bobinas son usadas para la industria hasta la comodidad de una casa en diferentes tamaños para su mejor aprovechamiento. Y para finalizar, nuestra exposición o nuestro video, tenemos aquí nuestras bibliografías sacadas de muchos, podemos decir, blogs, sitios web y hasta libros. Para cuando quieran consultar, de todas estas fueron reclutadas la información de todo nuestro proyecto. Bobina de Tesla. Tenemos